Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que hemos venido preparando desde Trascender Global con mucho empeño, un webinar en el que esperamos que ustedes puedan recibir muchísima información que vayan a poder aplicar dentro de sus organizaciones. Estamos en esta tarde del lunes 31 de octubre junto a Mauricio Parrado, nuestro speaker invitado. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Kevin? ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Muy bien, Mauricio. Ahí en el chat nos pueden ir dejando sus comentarios también. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien, ya cerrando este mes de Halloween. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que con esta información tan maravillosa que traemos para cada uno de ustedes. No queremos iniciar nuestro espacio de conocimiento el día de hoy sin darle un saludo y un agradecimiento enorme a Talent Pitch, que estuvo también compartiendo nuestro evento en sus redes, estuvo promoviendo este espacio de educación que vamos a estar brindando para todos nuestros seguidores, pero también para las personas que se inscribieron y se interesaron en aprender a manejar los datos y además de eso, en entender cómo crear una cultura data-driven. Para eso tenemos a Mauricio Parrado, que es el experto en este tema, que va a estar hablándonos en esta horita sobre esta información y nos va a enseñar realmente qué es eso de cultura data-driven, cómo la puedo implementar dentro de mi organización, de mi empresa y para qué me sirve. Entonces, sin más preámbulo, yo, Parrado, te doy a ti la palabra para que tú empieces a enseñarnos y a instruirnos sobre esta información. Así que adelante, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están conectados en este LinkedIn Live de Trascender Global. Listo, Kevin. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahí pueden observar en la primera parte de lo que vamos a hablar hoy, mi persona. Creo que algunos se han estado siguiendo esta serie de webinars que hemos hecho a través de los diferentes meses en este año, incluso los años pasados. Mi nombre es Mauricio Parrado, yo soy líder de toda la línea de inteligencia de negocios en Trascender Global y bueno, hoy queremos hablarle un poco más de este tema de cómo hacer que una organización sea data-driven u orientada a los datos. Y también veremos cuál es la importancia de hacer este tipo de metodología o seguir una metodología para alcanzar que una empresa sea data-driven en el mundo de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, no sé si Kevin le puedes dar un poquito más de tamaño a la... Eso, gracias. Listo. Entonces, como decía, vamos a aprender a grosso modo a crear una cultura data-driven en una organización o en tu organización. Es muy importante aclarar que este es un pequeño abrebocas, a pesar de que puede ser una hora de conversación. Esto es un tema que es complejo en el sentido de que hay mucha información al respecto y que requiere pues de un proceso de aprendizaje constante, prácticamente, ya que como sabemos, prácticamente todos enfocarse en un tema del conocimiento es un aprendizaje que es constante. Entonces, si han estado viendo todas las diferentes webinars que hemos hecho, hemos empezado por un tema que es de democratización de datos, otro tema de alfabetización de datos, que si quieren profundizar más al respecto, pues pueden verlo en nuestro canal de YouTube. También luego de esto vimos una estrategia para implementar inteligencia de negocios como herramienta de democratización. Y lo último que vimos fue el tema de inteligencia artificial dentro de nuestra organización. Ese tema pues es bastante importante ya que estamos hablando de la última tecnología que existe para aplicar inteligencia artificial dentro de cualquier organización, basado pues en los datos con los que contamos o tenemos. Así que los invito pues a ver estos videos que están en nuestro canal de YouTube para ponernos un poquito en contexto. Ahora, ¿qué significa tener una cultura data-driven? Que es una palabra inglesa o digamos compuesta por dos palabras inglesas que significa que está orientada a los datos o manejada por datos.
Esto es tan sencillo como que en una empresa los datos son usados para tomar decisiones dentro de todos los niveles de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar cuál es tu rol dentro de la empresa, o digamos que cómo estás dentro de la jerarquía de la compañía, tú usas los datos para tomar decisiones. Entonces agregamos una pequeña frase que nos pareció importante, que hablamos de que la cultura de datos es un camino a recorrer, donde siempre constantemente estamos aprendiendo y donde estamos mejorando y trabajando en ello. Entonces, como les decía, es un tema que, a pesar de que hay varias metodologías, es prácticamente cíclico y va a ser constante a través del tiempo, ya que, como sabemos, pues la tecnología va avanzando, va cambiando, así que también estas metodologías van mejorando. Bueno, hablemos un poco de por qué es importante la cultura data-driven en toda organización, prácticamente. No importa la industria, este tipo de cultura es algo que dentro de digamos que con todo lo que ha pasado, el tema del COVID y la necesidad que han tenido las empresas en su transformación digital se ha vuelto crítico. Hablamos de que un 83% de los CEOs quieren que su organización sea data-driven. Es decir, que digamos que la mayoría de los CEOs saben que esto es una necesidad, que las personas, sin importar su nivel dentro de la empresa, puedan tomar decisiones basadas en datos. Ahora, cuando implementamos una cultura data-driven, podemos usar 4.6 veces en promedio. La probabilidad se sube 4.6 veces en que usamos datos para tomar decisiones importantes. Es decir, que vamos a hacer mejor y más uso de los datos para tomar decisiones, que al final es lo que queremos. Esto pues es un promedio de esta medida. También hablamos de que es más probable usar los datos en nuestras reuniones diarias dentro de una organización 6.3 veces. Es decir, en una reunión, no sé, de mercadeo o una reunión de operaciones o en una reunión de cualquier reunión que sea usualmente todos los días con la que se comienza, por ejemplo. Queremos ver cuál es por ejemplo, el performance o el desempeño de la empresa en los días anteriores. Para eso necesitaríamos el uso de los datos y nos ayudaría a tener una visión más clara de cómo se está desempeñando la empresa en el día a día. Entonces, esta es una medida de eso. También hablamos que el 25% de las organizaciones que son líderes, hay 25%, perdón, de las organizaciones que son líderes en cultura de datos. Es decir, suponiendo que las organizaciones en su mayoría tienen o identifican la necesidad de una cultura data-driven, solo la cuarta parte de esto alcanza en una cultura verdadera, orientada a los datos. Es decir, que hay mucha oportunidad en el mercado, sin importar la industria, de implementar una cultura data-driven, ya que esto nos va a dar una ventaja competitiva muy grande, porque todavía es algo que se está desarrollando. Una cuarta parte de las empresas están en ese proceso exitoso, así que si definitivamente uno quiere que su empresa sea líder en lo que hace, es fundamental empezar con el tema de cultura data-driven. Ahora, se preguntarán, ¿cuáles son los pasos para implementar esta cultura? Entonces, nosotros hablamos de 7 pasos. Estos 7 pasos, los que digamos que es una metodología que encontramos que nos parece muy buena y nos da información muy valiosa de cómo deberíamos hacer estos pasos. Entonces hablamos de, primero, datos asociados a cada decisión, es decir, siempre vamos a tomar decisiones basadas en los datos. Segundo, hablamos de, en lo posible, tener datos en tiempo real. Eso es muy importante, ya que si nosotros basamos nuestras decisiones en los datos, implica que debemos tener datos confiables y datos que prácticamente tienen que estar disponibles en el momento en que se produce. Hablamos también de un almacenamiento de datos flexible. Entonces ahí viene muy importante el tema de cómo modelamos los datos. Y vamos a hablar un poco de eso adelante. Hablamos también de ver los datos como un producto. Esto es un tema muy importante, ya que
cuando vemos los datos como un producto, podemos extraer mucho más valor de él. Incluso podemos llegar a tener un marketplace de datos, algo que también vamos a evaluar más adelante. Vamos a hablar un poco más de lo que es el rol de CDO y cómo este debería también generar valor de los datos a partir de estrategias diversas. También hablamos de un ecosistema de membresía de datos, donde se quiere tener unas plataformas o una plataforma donde podamos hacer uso de estos datos, incluso sacar valor de estos datos, no solamente internos, sino externamente. Y muy importante, al final hablamos de todo lo que es seguridad y privacidad de los datos. Entonces vamos a verlo. Listo. Tenemos entonces que como primer acercamiento debemos estar conscientes de que los datos deben estar asociados siempre a cada decisión e interacción en el proceso. Ese es precisamente el objetivo que queremos dentro del proceso. Entonces, actualmente, bueno, como para dar un poquito de contexto, lo que queremos es mostrar dos escenarios, un escenario actual y otro escenario con data driven. Los problemas se resuelven de forma tradicional. Todos sabemos y todos estamos en una empresa o en empresas donde parte o significativa de los procesos se hace de forma tradicional, es decir, conversando con las personas, se toman decisiones a través de la intuición, corazonadas, ¿cierto? Eso es precisamente lo que queremos evitar. Entonces, a eso nos referimos con resolver los problemas de forma tradicional. Denme un minutico. Bueno, ahora hablamos de qué queremos lograr con una cultura data-driven. Queremos que todos los empleados y cada uno de ellos usen los datos en su día a día para tomar decisiones. Entonces, bueno, espero que esté claro que ese es el objetivo de una cultura data-driven, ya que es precisamente y tan sencillo como eso. Y queremos también que los problemas se resuelvan de forma rápida e innovadora, ya que cuando contamos con datos y con digamos que con una alfabetización de datos, que es, los invito a que vean el video en YouTube para que se enteren de qué es alfabetización de datos. Cualquier persona, sin importar su nivel, puede resolver estos problemas de forma innovadora, ya que también conoce el valor de sus datos y a los que tiene acceso. Ahora, ¿a través de qué logramos a esto? Entonces, hay 3 puntos importantes para esto. Primero es alinear la visión de la organización con una cultura data-driven. Esto es muy importante, ya que la visión de la empresa es la que determina la estrategia que por ejemplo, vas a seguir en el plan de estrategia del año siguiente, los posteriores o el año actual. Así que si alineas esa visión con una cultura data-driven, puedes llegar a hacer el proceso que es el que sigue, por ejemplo, de alfabetización de datos, que es un proceso muy importante en el cual queremos que todas las personas de la empresa conozcan cómo hacer uso de los datos correctamente. Esto es un tema pues que hemos venido hablando mucho y es de mucha importancia. Entonces, alinear esta visión con la organización es clave y es precisamente el primer paso para lograr una cultura data-driven dentro de cualquier empresa. También hablamos de reimaginar cómo los procesos actuales se pueden hacer implementando inteligencia artificial. Esto, de hecho, para nosotros es algo muy valioso y lo disfrutamos bastante, ya que inteligencia artificial provee muchas herramientas para casi cualquier proceso, para cualquier empresa. Así que vale la pena imaginarse en qué puntos de los procesos o de los pasos de cualquier proceso de datos se puede implementar inteligencia artificial, lo que permita mejorar, obviamente, en gran medida, cómo se dan esos procesos. Listo, esto es el primer punto. Ahora pasamos al segundo punto, donde queremos hablar de que los datos deberían ser procesados y entregados en tiempo real. Bueno, este es un tema importante en el que nosotros, o digamos que las empresas y todos dependemos de la tecnología actual. Entonces, ahora el limitante más importante en esta parte es precisamente la tecnología. Sí se puede ver bien.
Bueno. Por ahí saludo a Andrés, espero que sí pueda ver la presentación. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora, los datos, queremos que estos datos sean procesados en tiempo real y como les decía, es importante aclarar que la limitante de hoy es la tecnología actual y que todo lo que es el escenario data-driven depende mucho de cómo se va usando la tecnología o cómo va desarrollando la tecnología a través de los años. Sin embargo, desde una visión positiva, optimista, para el año 2025 podríamos tener procesos cercanos al tiempo real. Entonces, en el mundo de hoy, solo una fracción de los datos es procesados en tiempo real, por lo que mencionaba límites tecnológicos. Ahora, las compañías tienen que elegir entre velocidad y volumen de procesamiento de datos. Entonces, esto es muy importante, ya que obviamente cuando más se acerca a tiempo real el procesamiento de los datos es más costoso, es más costoso el procesamiento del mismo, ya que pues requiere más, digamos que un sistema más poderoso para procesar más datos. Entonces, este balance es el que hay que encontrar en el mundo de hoy para poder tener, para poder extraer el mejor costo-beneficio entre los datos que tenemos en tiempo real con la cantidad de datos. Entonces, en el mundo de hoy toca, digamos que priorizar cuáles son los datos que queremos ver en tiempo real. Ahora, ¿qué queríamos lograr dentro de una cultura data-driven en los años posteriores, en el mediano y largo plazo? Van a existir redes, digamos que redes más complejas que puedan permitir que los datos se procesen en tiempo real. Ya hay herramientas que lo hacen muy cercano dentro de plataformas como Google Cloud, como Azure o AWS. Sin embargo, pues a medida que va avanzando la tecnología, se va, digamos que llegando más cerca a todo lo que es el tema de datos, procesamiento de datos en tiempo real. Ahora, a medida que van pasando estas herramientas, lo que se espera es que se vuelvan más innovadoras para el análisis de tiempo real. Es decir, que podamos precisamente simplificar el análisis y resumir los datos, por ejemplo, para que sean más accesibles en el momento que los necesitamos. También se dice que en el mediano o largo plazo se tendrán más herramientas donde podamos tener uso de datos en tiempo real. ¿Listo? Como les decía, todo lo que es el proceso de datos en tiempo real está limitado en tecnología y lo que queremos o lo que se está trabajando es precisamente llegar a este proceso de tiempo real. Sin embargo, pues se pueden aprovechar las arquitecturas que ya se tienen. Por ejemplo, como les contaba, hay servicios en la nube que ya cuenta con este tipo de tecnología. Entonces se puede empezar a migrar los sistemas que se tienen en la nube para que podamos tener datos cercanos al tiempo real. Y eso es muy importante, hacer migración de servicios en la nube, ya que si no contamos con esto, pues no podríamos tomar o aprovechar la arquitectura que tenemos de servicios en la nube. Esto es muy importante para aquellas compañías que, digamos que aún se encuentran usando servicios on-premise, que son, pues, digamos que en términos de seguridad ofrecen unas características muy particulares. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo que los servicios en la nube proveen muchas más ventajas. Así que para aquellos que aún están en ese punto de decidir si migrar a servicios de la nube o no, los invitamos a que se tomen la tarea o pueden hablar con nosotros incluso para asesorarlos en ello, de cómo hacer uso de estos de forma correcta, sin perder de vista pues, que los datos son propios y que se tenga criterio propio en la seguridad de los datos, es decir, que tú puedes prácticamente hacer la administración que tú haces usualmente en un servicio on-premise. Ahora,
Hay futuros avances que se están haciendo en sistemas de cacheo y flexibilidad en memoria que son muy importantes porque van a permitir que estos datos en tiempo real sea real. Es decir, que nosotros vamos a acceder a los datos de forma prácticamente inmediata. Así que, bueno, esta parte depende mucho de cómo vamos viendo los productos que nos van ofreciendo la tecnología de las diferentes plataformas de ello. Ahora, hablando del punto 3 de almacenamiento de datos, hablamos de que necesitamos que este almacenamiento sea flexible y que estén listos para usar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es decir, que, por ejemplo, están bien estructurados, están bien documentados, que prácticamente cualquier data engineer o un ingeniero de datos que vaya a hacer uso de esos datos pueda empezar a usarlos sin tener mucho, digamos que sin tener mucho retraso, reproceso en el momento en que se entienden los datos. Para explicarlo un poco, vamos a hablar de actualmente cómo se hace usualmente. Lo hemos vivido con muchas empresas. Lo que tenemos es que hay alta proliferación de datos en sistemas de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos datos en un sistema, tenemos datos en otro sistema y así. Y lo que sucede es que al final terminamos con datos regados por todas partes y duplicados. No queremos esto, ya que eso pues, no nos permite hacer el uso correcto de los datos. No sabríamos con seguridad cuáles son los datos reales, no hay calidad en los datos, hay exceso de información, duplicados, incluso sale más costoso. Entonces, esto implica que los ingenieros de datos, los que trabajan los datos, deben explorar de forma manual los datos para crear relaciones. Y es algo incluso que nosotros hacemos dentro de la compañía. Etapas de exploración para saber en qué fase, digamos que de un buen diseño de datos se encuentra una arquitectura de datos. Entonces lo que hacemos es explorar de forma manual y esto pues requiere tiempo y obviamente también tiene un costo asociado. Entonces lo que queremos es evitar ese paso en una cultura data-driven o en una empresa que tenga una cultura data-driven. Ahora, ¿qué queremos lograr en este aspecto de almacenamiento de datos flexibles? Queremos usar o queremos que las organizaciones usen mejores técnicas para organizar y relacionar datos. Hay muchas técnicas para esto. Una de ellas, pues la que se menciona mucho en la literatura es hacer uso de listas de bases de datos que tengan relaciones entre ellas de diferentes tipos y podamos tener la información mucho más accesible sin conocer la organización como tal. Es decir, que una persona que está ingresando a la compañía como ingeniero de datos puede empezar a trabajar en ellas sin mucho retraso. Ahora, también se acelera la compresión de la relación entre base de datos. La compresión, perdón. ¿Esto qué implica? Implica que una persona que vaya a trabajar en estos datos no va a gastar mucho tiempo tratando de entender la relación entre ellos o los datos a qué se refiere o de qué parte se producen los datos, cómo se almacenan y cómo se usan, sino que es un proceso más rápido. Algo muy importante es, si queremos hacer desarrollos de inteligencia artificial, como incluso lo mencioné en el primer paso, estos deben, digamos que el almacenamiento de datos debe estar listo para ello y las relaciones deben estar claras. Así que si esto se hace de esta forma, los desarrollos de inteligencia artificial se hacen mucho más rápidamente, lo que implica que obviamente es más económico, se pueden usar relaciones, encontrar nuevas relaciones entre los datos, incluso pueden crear escenarios what if o escenarios condicionales más sofisticados. Es decir, si yo quiero saber para un escenario X qué pasaría, ¿cierto?, con mi empresa, yo podría hacerlo. Entonces, esto nos permite o nos da una herramienta más a través de una cultura data-driven. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, es muy importante modernizar la arquitectura de los datos. Es decir, los datos tienen una arquitectura, ¿cierto? Una arquitectura X. Queremos modernizarla en el sentido de que queremos que sea entendible, cambiar la estructura, normalizarla o desnormalizarla dependiendo pues de su uso y identificar
claramente de esa arquitectura cuáles son los datasets que son críticos y convertirlos en datos valiosos o algo que llamamos datos assets, que es prácticamente, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente punto, convertirlos en producto. Entonces, al hacer eso, ya sabemos, por ejemplo, que no sé, una tabla de clientes puede ser una tabla que tenga un valor adicional, además del valor que tiene como empresa, o que nosotros ya le damos como empresa. Y algo muy importante que nosotros también hacemos desde la empresa, en esta exploración inicial, es diagramar y comentar relaciones entre datos y sus fuentes de datos. Esto es sumamente importante, ya que es la base y la fuente de información que más usamos, ingenieros de datos o científicos de datos o analistas, ya que nos dice cómo es la estructura de los datos y nos lo dice de una forma mucho más familiar. Así que definitivamente es algo que sí o sí hay que hacer y que nosotros recomendamos siempre. Bueno, no sé si hasta ahora ya no hay algunas dudas. Si quieren en los comentarios pueden poner sus preguntas. Nosotros vamos a estar pendientes. Listo. Ahora, para mí este es el tema más importante del webinar de hoy. Es operar los hilos de datos como un producto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los hilos de datos? Imaginemos que nosotros tenemos que alguien nos hace una petición de algunos datos, ¿cierto? ¿Cómo se hacen hoy? Hoy, usualmente una empresa te pregunta, necesito estos datos, un dato tal, de tal persona, tal mes, por ejemplo. Tú te los mandas por correo o se los mandas por, no sé, por un Slack o por un Teams, ¿cierto? Y digamos que ahí la información se transmite. Y eso es un hilo de datos, ¿cierto? Un hilo de transmisión de datos. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente no hay un dueño real de los datos, no hay protocolos de uso. Es decir, por ejemplo, en este caso en el que me piden a mí un dato y yo lo doy por, no sé, por medio de comunicación, por WhatsApp, por Teams, por Slack, ¿quién es el dueño real de esos datos? No hay un dueño real. ¿O cuáles son los protocolos de uso? En realidad no existe, así que prácticamente depende del uso manual que le damos todos a esos datos. Entonces puede ser una fuente de error, puede ser ya que es una operación manual o puede ser una fuente incluso de peligro, digamos que dentro de la seguridad, ya que no hay protocolos claros. Ahora, los datos están proliferados y duplicados. Lo que hablábamos inicialmente en la diapositiva anterior, que podemos tener datos aquí, podemos tener datos en un Excel, en otro Excel, en tres secciones diferentes, se copian, se mandan por correo, se duplican, o incluso podemos tener bases de datos diversas y se empiezan a proliferar y se empiezan a acumular de tal forma que se va volviendo costoso, ya que obviamente el almacenamiento de datos tiene un costo asociado. Entre más elementos duplicados tengamos, pues más costoso va a ser porque vamos a tener varias formas de almacenar la misma información cuando debería ser solo una. Porque con una basta. Entonces, hay una oportunidad importante, por ejemplo, de reducir o optimizar todo el tema de costos. Ahora también se puede dificultar. Bueno, por lo general se dificulta el uso de datos por los diferentes tipos de usuario. Es decir, no es los datos que necesita un gerente operacional no son los mismos que necesita un agente o los que necesita un vendedor o los que necesita el CEO o cualquier diferente rol que haya dentro de una empresa. Entonces, adicionar a lo que hablamos de los protocolos, no hay esas normas claras de cómo una persona o cuál es el valor que cada persona dentro de una organización debe darle a los datos o al dato a los que debería tener acceso. Ahora, ¿qué queremos lograr con una cultura data driven? Lo que hablamos, y quiero que después de ver esto se vayan con una idea clara, y es todo lo que es data assets, que son datos como productos o bienes. Ahora hablamos de un dato, lo imaginamos como un número, ¿cierto? Y uno pensaría, ¿cómo puede un dato, un número,
un valor o una tabla, puede ser un producto o un bien. Pues es una analogía que hacemos dentro de una cultura data-driven primero para darnos cuenta de que los datos tienen valor y un valor muy importante. Hay empresas que prácticamente viven de este valor de los datos. Como sabemos, empresas como Google, empresas como Facebook, usan los datos generados por sus usuarios para generar ganancias. Entonces ellos incluso ya tienen un marketplace para vender datos, vender y comprar datos. Entonces, por eso en este caso se llaman datasets. Así que, ¿por qué nosotros como empresa no podemos hacer lo mismo? Nosotros generamos datos, nosotros almacenamos datos, son bienes a su vez. Así que, como cualquier bien, hay que darle un trato justo, digámoslo así. Así que es un cambio de mentalidad para ver los datos como productos o bienes. Entonces, de aquí en adelante, en vez de hablar de datasets o de bases de datos, vamos a hablar de data assets. Bueno, entonces, ahora lo que queremos es que estos sean bien organizados y soportados como productos, ¿cierto? Entonces, que haya un modelo claro de cómo estos datos son productos o bienes. Ahora, estos tienen asociados diferentes niveles de seguridad, dependiendo del tipo de usuario, ¿cierto? Como les comentaba, no es lo mismo que una persona que es el CEO tenga, ¿cierto?, acceso a diferentes datos, incluso tiene un valor diferente para cada usuario que para lo que es, por ejemplo, un gerente de marketing o una persona de recursos humanos, etcétera. Así que quede claro, es importante que haya protocolos donde esté claro que digamos que el mismo data asset tiene diferentes valores y diferentes niveles de seguridad dependiendo de cuál es la persona que los usa. Como tercero, se tiene incluso que se usan metodologías ágiles, que para los que no están familiarizados con esto, son metodologías en el desarrollo, por lo general se usan en el desarrollo web, para la implementación de diversos data assets. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos tener metodologías donde nos permita desarrollar diferentes productos con los datos, es decir, que a medida que se va analizando la información que se gestiona dentro de la empresa, pues se vayan determinando estos protocolos a medida que se desarrolla prácticamente todo lo que es un sistema de data assets. Ahora, tal vez pueda sonar raro o complejo porque es una forma muy distinta de los datos. Sin embargo, pues, como les decía, hay empresas que lo han hecho y vemos pues que son ya gigantes en todo lo que es el mercado global. Ahora, ¿a través de qué hacemos esto? Bueno, es algo muy sencillo, como incluir un equipo de inteligencia artificial e ingeniería de datos en la organización, ya que ellos son los que se van a encargar de desarrollar los data assets. Es decir, que toda organización que quiera ser data driven debe tener un equipo que permita hacer esto. Muy importante que haya personas que sean ingenieros de datos científicos de datos, que son los encargados de todo lo que es el modelado de inteligencia artificial, ya que Data Driven está muy enfocado también a desarrollos de este tipo de inteligencia artificial. Ahora, también es muy importante, incluso es algo que todas las empresas deberíamos hacer, es tener un modelo operacional de gobierno de datos. Creo que lo hemos mencionado en las diferentes sesiones que hemos tenido anteriormente. Lo que queremos es que este gobierno de datos se asegure el trato de los datos como un producto. Es decir, que tengan protocolos claros de cuáles son las personas que acceden, a qué nivel de datos se accede, cuál es el valor que se le da, etc. Entonces, eso es muy importante no solo para las empresas internamente, sino también externamente, ya que estos datos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, los vamos a poder prácticamente vender o comprar. La idea es crear un ecosistema donde los datos sean la moneda, prácticamente. Bueno, ahora, como 5, hablamos de un rol muy importante que es el del CDO o lo que llamamos el Chief Data Officer. Esta persona debe, o digamos que dentro de una empresa que quiera alcanzar una cultura data driven,
debe generar valor en los datos. ¿Qué pasa? Que actualmente en las empresas de hoy, esta persona se encarga de liderar de los equipos que desarrollan las políticas de seguridad, los procedimientos que aseguran la calidad de los datos, etcétera. Todos estos protocolos y todos los desarrollos y la arquitectura de datos dentro de los sistemas pues, que hacen uso de ellos y se aseguran que las personas tengan una calidad de datos, que puedan usar los datos para sus decisiones. Eso está bien, sin embargo, adicional a eso, dentro de una cultura data-driven, creemos que esta persona y los equipos que lidera también tengan o puedan generar nuevas formas de usar los datos, que generen nuevas estrategias de uso de los datos. ¿Por qué? Porque ya queremos no solo usar los datos de forma adecuada, sino generar valor en los datos, ¿cierto? Como el ejemplo que di hace unos minutos, Facebook es bueno, lo que solía ser Facebook, que ahora ha cambiado de nombre, empezó como una plataforma donde tú podías compartir información, hacer amigos virtuales, etcétera. ¿Qué pasa? En cierto punto ellos se dieron cuenta, y esto es una función que el CEO debe tener, se dieron cuenta que pueden darle uso a esos datos, ¿cierto? Pueden extraer el valor de los datos, vendiéndolo a compañías, ofreciendo publicidad, etcétera. Así que, por ejemplo, este tipo de estrategias son las que personas como el CEO debería, y su equipo debería ofrecer. Entonces es muy importante, ya que va a dar una oportunidad adicional a lo que la empresa ya hace en su día a día. Ahora, estos equipos se van a volver incubadores de nuevas fuentes de ingresos, monetizando el uso de los datos como bien. Es decir, que los datos ahora tienen un valor incluso más alto que solamente tomar una decisión, sino que podemos monetizarlo de tal forma de que podemos sostener un dinero extra a partir de esos datos generados, como lo han hecho ya varias empresas, como les he comentado. Entonces, esto es también un cambio de mentalidad, ya que vamos a ver el valor tan enorme que tienen los datos y que definitivamente hay que darles ese valor para sacarle provecho, ¿cierto? Bueno, ahora hablamos de que tener como norma, es decir, que hacer lo posible, sí o sí, de que tengamos membresías en ecosistemas de datos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos unas plataformas que de hecho ya existen, donde tengamos membresías y podamos hacer un mercado de datos, ¿cierto? Entonces, en esa plataforma puedes comprar y vender datos, tienes un ecosistema dependiendo de tu organización, obviamente, qué tipo de datos tenga, pues habrá un ecosistema para eso. Entonces, lo que queremos es que hayan plataformas dedicadas a la colaboración de datos. Sin embargo, actualmente los datos están aislados dentro de la organización, ¿cierto? Están en archivos, regados por todos lados. Digamos que hay una centralización. Sin embargo, podemos unificarlo, ¿cierto? Unificarlo para que precisamente no haya este aislamiento, ya que pues es un problema que ya hemos visto, que ya hemos comentado. También, un problema importante es que los datos no están disponibles cuando se desean compartir. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una información que es valiosa para un tercero, para otra empresa, y que ellos estarían, por ejemplo, dispuestos a pagar por ella o prácticamente monetizar esos datos. Pero si no están disponibles, pues no va a ser tan sencillo de hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que se debe hacer en este caso, si queremos comercializar los datos, es encontrar una plataforma adecuada que sea dedicada a la colaboración de datos. Ahora, estas plataformas funcionan como un mercado prácticamente, donde hay constante movimiento de datos, se usa para intercambiar y compartir información, y bueno, pues tiene características como todos los mercados donde hay mucho movimiento, y lo que se hace es que se crea valor a partir de ese movimiento de datos a través de ese mercado. Entonces,
Ya existen plataformas como ellas, ya hay empresas que lo hacen, como las que hemos dado ejemplos, y ellos han dado el primer paso para mostrar que en realidad es un mercado valioso, que tal vez no sea aprovechado en su totalidad. Sin embargo, con los desarrollos y la constante transformación digital de las empresas ha permitido que se vaya llegando más a eso. Entonces puede ser una oportunidad para esas empresas que saben que tienen datos valiosos, pero tal vez no saben cómo usarlo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer a través de, bueno, lo primero es aprender cómo funcionan estos datos, cuáles son los existentes, cuáles son las buenas prácticas, hacer una investigación profunda donde precisamente el CDO y las personas que están en sus equipos puedan empezar a explorar estas herramientas donde podamos determinar cuál es el mejor ecosistema de datos que podemos usar, dependiendo obviamente del tipo de datos que yo genere. Entonces, en eso hablamos de elección del ecosistema de datos. Y es muy importante empezar a adoptar herramientas y protocolos para compartir información. Herramientas, pues hablando de la misma plataforma y protocolos, hablando de todo lo que es los protocolos de seguridad, de privacidad, que también vamos a hablar más adelante de ello, que es muy, muy importante, ya que eso nos va a permitir tener uso adecuado de los datos. Bueno, ahora, como séptimo paso y último, hablamos de un tema muy importante, que es todo lo que es las políticas de seguridad y de privacidad y uso de los datos. Digamos que hemos notado que prácticamente cada empresa tiene su políticas definidas, que tal vez no son claras, tal vez tienen espacios vacíos legales, por ejemplo, porque a medida que se van desarrollando los sistemas, pasa que se van desarrollando las políticas. Entonces, como prácticamente se hace un desarrollo reactivo, es decir, cuando nosotros vemos que hace falta algo, lo agregamos dentro de las políticas. Esto pues es un problema, ya que no estamos teniendo en cuenta, digamos que casos que deberíamos tener en cuenta. Entonces, por eso esas políticas tienen vacíos, puede que tengan vacíos. Ahora, los protocolos, esto implica que esos protocolos de datos son insuficientes, lo que es esperado, ya que pues las políticas se van definiendo a medida que se van encontrando vacíos. Y un problema muy importante es que la seguridad de los datos y el acceso a las personas a los datos es manual. Entonces, creo que muchos hemos pasado por el problema de que yo necesito darle acceso a una persona externa o interna, sea una compañía con la que estemos trabajando nueva, o sea un chico que entró al equipo. No les podemos dar acceso inmediato, ya que depende de un proceso manual que tiene que hacer una persona, por ejemplo. Y este proceso, pues si esa persona se nos va, pues se estanca. Entonces, lo que queremos es automatizar ese proceso, entre otras cosas. Bueno, ahora, debemos tener políticas y estándares claros de seguridad. Hay muchas políticas de seguridad, la mayoría, unas se realizaron en Europa y otras están en Estados Unidos. Las vamos a compartir en el chat, donde tenemos, bueno, en su general, digamos que como ejemplo tenemos 3 políticas que recomendamos, donde podemos basarnos en ellas, crear nuestras propias políticas y estándares de seguridad. Entonces es muy importante que podamos hacer uso de lo que ya se ha hecho ¿cierto? Digamos que en ciertas regiones para poderlas aplicar en nuestra empresa. Otro tema muy importante es todo lo que es el backup. Entonces deberíamos tener procesos de backup automático para poder hacer un recuperado rápido. De hecho, hay muchos sistemas en la nube que ya tienen backup automático. Por eso hablamos mucho de considerar usar herramientas en la nube, ¿cierto? O todo lo que es arquitectura de datos en la nube, ya que ellos tienen estos servicios. Ya que en el caso de que algún proceso falle, porque los sistemas fallan, es normal, y los datos se pierdan, pues podamos tener un recuperado muy rápido de los datos.
Entonces es muy importante, pues ya vemos que los datos son nuestra fuente de decisión y también puede ser fuente de dinero. Entonces es importante que los datos estén, que tengan un nivel de seguridad que nos permita recuperarlos de forma rápida. También se quiere, o digamos que el objetivo de una cultura data-driven es tener sistemas de inteligencia artificial que nos permita o que nos regale, que nos dé recomendaciones e implementaciones de seguridad. Entonces, imagina que tienes un sistema, ¿cierto? Un sistema de inteligencia artificial de seguridad donde te pueda decir como, ve, si tú quieres mejorar las políticas, ya que los movimientos que tú has hecho de datos son estos, deberías hacer esto, ¿cierto? O encontramos que hay vacíos en esta sección de los datos o en estos servicios, entonces te recomienda la inteligencia artificial que hagas esto. Eso pues es muy valioso, ya que la misma inteligencia artificial va a aprender de cómo tú manejas los datos, cómo tú compartes los datos, y te puede dar recomendaciones de implementación que incluso no están en las políticas y estándares internacionales. Entonces, definitivamente, estarías un paso adelante de muchas organizaciones. Ahora, ¿a través de qué llegamos a eso? Bueno, primero, lo más importante, adoptar un marco de seguridad que regule los datos. Adoptar estas políticas, buscar cuáles son las más adecuadas para tu empresa y implementarlas, ¿cierto? Compartirlas con las personas, con las diferentes partes de la organización e implementarlas en los servicios que tú tengas. Ahora, existen herramientas en la nube que te pueden ayudar a hacer backups de los datos, como les comentaba, e incluso asegurarlos. Pues esto es muy importante, como les decía, ya que los datos se vuelven tienen un valor crítico, ¿cierto? Se vuelven un bien que vamos a aprender a monetizar. Ahora, también debemos crear un roadmap o un mapa que nos va a permitir cómo vamos a hacer la migración a sistemas más seguros y automáticos. Entonces, en caso de que tus servicios no son los más seguros, tengas que hacer una migración a otros servicios, es importante hacer un roadmap de cómo vamos a hacer esa migración, ¿cierto? Que nos permita precisamente asegurar uno de nuestros bienes más valiosos, que son los datos. Y como último, queremos también implementar protocolos iterativos de gobierno de datos. Bueno, aquí otra vez viene la palabra gobierno de datos. Aquí lo que queremos es que las personas adecuadas tengan acceso a la información adecuada, es decir, que si yo tengo un rol determinado y yo solo necesito estos datos, yo solo tenga acceso a esos datos, ¿cierto? Porque no debería tener acceso a más datos, porque digamos que no la necesito, no hacen parte de mi rol. El asunto es que queremos que estos protocolos no sean protocolos que hacemos una vez y ya, es decir, que haya un proceso iterativo donde nosotros determinemos o miremos si el gobierno de datos o este protocolo se está haciendo de forma adecuada o falte añadir políticas o incluso hay políticas que no concuerdan con mi empresa, entonces yo los pueda remover o cambiar, ¿cierto? Entonces es un proceso iterativo donde yo pueda llegar, digamos que a un ideal en gobierno de datos. Sin embargo, pues sabemos que como toda empresa vamos cambiando constantemente, así que estas políticas también van a ser constantemente cambiantes. Y bueno, todo esto es mucho trabajo de todo lo que es el CEO y el equipo de ingenieros de datos y arquitectos en la nube que se van a encargar de esto. Bueno, no sé si ahorita hay dudas, yo estoy viendo acá el chat. Creo que ya todo el mundo puede ver nuestra transmisión sin problema. Bueno, vamos a hablar un poquito de casos de éxito dentro de nuestra empresa. Entonces nosotros llevamos 3 años ya trabajando este tema con varias empresas en todo el mundo, pues en Estados Unidos, en Australia, en China, en la India, en Canadá, en Europa, bueno, en varios países.
Uno de ellos, por ejemplo, fue una empresa que se dedica a prestar un servicio, o un software as a service, o un software como servicio, para lo que es todo el tema de reparación en carros. Entonces ellos tienen una aplicación y ellos ofrecen este servicio a través de esta aplicación, donde ponen en contacto a las personas que necesitan reparación con personas que proveen el servicio de la reparación. Generaban muchos datos, generaban tantos datos, tenían bases de datos complejas, así que nosotros, digamos que nos pidieron la ayuda y estamos dispuestos ahí para poder darles el soporte para mejorar de forma significativa cómo ellos hacen el proceso de los datos. Entonces, lo que se hizo fue un estudio inicial de cómo ellos hacen el almacenamiento de los datos y luego un sistema de reportería que inicialmente pues estaban en herramientas que no son para eso, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros lo que hicimos fue usar herramientas como Power BI para darles el sistema de reportes. Así que tuvieron cambios significativos. Por ejemplo, ellos tienen un reporte ejecutivo muy importante que les tomaba cerca de 2 a 3 horas hacerlo, ya que es tomar datos de varias fuentes de información, y ahora les toma cerca de 10 minutos. Esto pues es muy importante, ya que tú como, digamos que uno de los gerentes de la empresa no quieres estar gastando 2 3 horas en hacer un reporte, o ya que pues es tiempo muy valioso para la empresa, ya que pues lo quieres usar en estrategia en vez. Entonces, bueno, eso es un cambio significativo. Lo que nos permitió también ahí fue todo el tema del gobierno de datos, ¿cierto? Darle acceso a las personas que en realidad necesitan la información. Y se hizo pues dentro de herramientas como Power BI que permiten eso. Ahora, también nos dejó este otro comentario, que se ha mejorado significativamente los reportes mensuales, donde se reduce el tiempo de preparación y añadiendo la habilidad de compartirlo con un gran número de equipos. Es decir, estos reportes no solamente eran para ellos, sino también para inversionistas. Entonces, es un reporte que es crítico, ya que si una persona está invirtiendo en tu empresa, tú quieres mostrar cómo está funcionando tu empresa, ¿cierto? Estos datos, como los mencionamos, se vuelven bienes, ya que estos van a demostrar que la plata que están invirtiendo en tu empresa vale lo que ellos esperan. Ahora, tuvimos otra empresa que se encarga también de proveer un servicio, un software as a service o software como servicio, donde pueden ellos, diferentes hoteles, tener la habilidad de resumir su información de cómo ellos venden, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros hicimos algo muy similar, solo que tomamos datos de muchas fuentes y lo que hicimos fue unificarlo en una sola base de datos con un diseño que esté orientado al reporte. Entonces, con esto, todas las personas implicadas, es decir, los clientes de ellos y ellos mismos, tienen la habilidad de poder acceder a esos datos de forma casi que de inmediata. Entonces nos dicen que la información se encuentra disponible solo en unos pocos minutos luego de ser recibida. Nos permite compartirla de forma casi inmediata. Es decir, a pesar de la complejidad que tienen, porque tenían información de muchas fuentes, se les hizo una plataforma que ya les permite compartir la información de forma sencilla y eficiente, como dice nuestro comentario, a pesar de tener información de diferentes fuentes. Entonces se vuelve muy importante, y a medida que vamos creciendo como empresa, siempre vamos teniendo información de muchas fuentes. Lo que queremos en una cultura data-driven es poder unificarla. Primero, obviamente, hacer uso de herramientas de la tecnología actual para poder, digamos que llenar estos 7 puntos que mostramos. También queremos satisfacer un tema de gobierno de datos, asegurarnos que los datos que las personas que necesiten el acceso a ciertos datos la puedan tener, incluso automatizar esto, es decir, que si yo necesito dar accesos a nuevas personas, sea prácticamente automático a través de los servicios en la nube. Y también queremos convertir los datos en bienes,
Es decir, una empresa que tiene una cultura avanzada en Data Driven puede llegar a convertir sus datos en un mercado como tal y puede usarlos para monetizarlos, ¿cierto? Para generar valor, no solamente en términos de decisión, sino valor comercial. Entonces, bueno, esto es un abrebocas de lo que es cultura Data Driven. Vamos también a dejarles los links para que ustedes puedan hacer investigaciones. Es un punto de vista inquietante, a mi parecer, ya que nos va a dar, digamos que una visión diferente de cómo podemos usar los datos. Entonces, los invito no solamente a que sigan que nos sigan en las redes sociales también, a que averigüen un poco más del tema, ya que pues no me crean a mí solamente, créanle también a la literatura, hay mucha información. Y bueno, si ustedes quieren saber mucho más al respecto, eso es a lo que nos dedicamos todos los días. Así que, pues, como Trasnet Global, les ofrecemos esos servicios para que podamos, como organización, tener una organización data driven. Bueno, no sé si ahorita hay preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Mauricio, por esa información tan valiosa. Creo que una de las cosas que más llama la atención cuando hablamos de datos, y tú lo mencionabas, era que los datos no solamente son una fuente de decisión, sino también pueden ser una fuente de dinero. Y eso muchas veces, muchas organizaciones no lo entienden y no lo aprovechan lo suficiente. Entonces creo que fue una información bastante valiosa para tener en cuenta, para poder desarrollar esta cultura que se hace tan necesaria dentro de una organización como tú lo venías manifestando en el transcurso de este webinar. Y bueno, podemos abrir un espacio corto de preguntas. Si alguno dentro del público tiene alguna duda para nosotros, en este momento la puede hacer para que podamos resolverla en este espacio. Vamos a dar unos minuticos corticos para resolver sus dudas, así que estamos atentos al chat. Yo aquí estoy súper atento al chat para poder dar tratamiento inmediato a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes. Mientras la gente se anima a preguntar, Parrado, si pudiésemos resumir de una forma muy rápida cuáles son los 3 pasos más importantes que debe tener una organización para introducir una cultura data-driven, ¿cuáles serían para ti esos 3 pasos fundamentales que debe tener una compañía para adquirir esa cultura dentro de su equipo de trabajo? Listo, bueno, resumiendo estos 7 pasos que hablábamos, bueno, no sé si en 3 sería suficiente, pero hablaría que el primero y uno de los más importantes es todo el tema de privacidad y seguridad. Esto incluso involucra todo lo que es el tema de gobierno de datos, ya que pues, como hemos hablado, los datos tienen un valor, así que hay que protegerlos de tal forma que sea, sí, de que no solamente se garantice su protección, sino su calidad. Y que, sí, pues hay temas importantes de todo lo que es esto de a quién le pertenecen los datos, qué se va a hacer con los datos, qué no se va a hacer con los datos. Entonces, este tema de privacidad y seguridad es demasiado importante, a mi parecer. Bueno, ahora, el tema de datos como producto es un paso que es un cambio mental, prácticamente, para las empresas. Entonces, dejar de ver los datos como un montón de tablas de Excel o como un montón de filas y columnas. ¿Cierto? Los datos tienen valor internamente, ¿cierto? Un valor en términos de decisión y un valor monetario. Entonces, si nos damos cuenta que los datos se pueden monetizar, podemos usarlos de forma tal que nunca lo imaginamos, ¿cierto? Ya que podemos crear incluso un mercado de datos que obviamente le podemos sacar provecho y es algo que tal vez no se hace usualmente.
¿cierto? Entonces, es ese cambio de mentalidad, donde podamos hablar de los datos como bienes o como algo que se pueda comercializar. Y resumiendo, bueno, todo lo que es el rol del CDO es muy importante, ya que es parte de eso de datos como producto, ¿cierto? Este rol debe tener en su mente que los datos ya son un producto monetizable. Y resumiendo los otros, donde hablamos de datos en tiempo real, almacenamiento de datos flexibles, ya son temas de tecnología. Entonces, data driven o implementar una cultura data driven siempre está de la mano, no solamente de una mentalidad de la empresa, sino también de la tecnología. Entonces, en este hablamos de usar, ¿cierto?, los servicios que nos permitan tener datos en tiempo real, almacenamientos de datos que sean flexibles en el sentido de que podamos acceder a ellos fácilmente, entenderlos fácilmente. Y bueno, es muy importante hacer uso de lo último en tecnología que esté disponible para eso. Obviamente a medida que vayamos teniendo más datos, pues se pueden, y a medida que se vaya haciendo mejor uso de ellos, se puede ir mejorando los servicios, ya que hay algunos de ellos que tienen un precio asociado más alto porque requieren procesamiento más alto también. Así que no es un paso de dar de un día para otro, de un mes para otro, sino que se hace a través del tiempo, planear esos cambios que se hacen. Sin embargo, desde el tema de la cultura se puede empezar a ver los datos como un producto. Incluso quiero que ese sea el mensaje de este webinar, que podemos monetizar datos, podemos hacer un mercado de datos y podemos sacarle más provecho del que en realidad pensamos o que nos imaginamos hasta ahora. Entonces los invito a que se queden con ese mensaje. Y bueno, no sé si ahí sí resumí un poco en esos 3 puntos. Sí, totalmente. Creo que el mensaje fue muy claro. Podemos monetizar datos. Los datos son un producto, un bien que, pues a pesar de ser intangible, se puede llegar a tangibilizar dentro de una organización y es lo que permite ir más allá de solo la toma de decisiones. Creo que muchas veces creemos que los datos son asociados únicamente a la toma de decisiones, a entender cómo está mi organización, pero incluso con lo que acabamos de aprender en este webinar, nos damos cuenta que son un bien muy valioso. Mencionabas incluso que uno de los más valiosos dentro de una organización. Así que Mauricio, muchísimas gracias. Creo que hemos nuevamente, reitero, aprendido un montón y todo este tema de los pasos para la implementación de una cultura data-driven dentro de una organización hoy es más claro para las personas que se dieron la oportunidad de estar en este espacio. Les recuerdo a los asistentes que tenemos nuestro banco de información. Nosotros tenemos un banco de información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Para ello deben inscribirse en el link de nuestra página web del evento para que puedan recibir toda esa información vía correo electrónico. Y además de eso, que estamos dispuestos también como organización, y Trascender Global tiene un propósito muy claro y es ayudar a tu organización, ayudar a tu empresa a que pueda adquirir esa cultura data driven, a que pueda utilizar los datos y pueda convertir todos sus datos en una mina de oro dentro de su organización y además ayudarles a implementar todo un flujo automatizado, ayudarles a generar y a transformar digitalmente sus organizaciones. Así que muchísimas gracias, Mauricio, por esta información. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron presentes durante este webinar. Vamos a estar compartiendo toda nuestra información en nuestras redes, así que síganos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn para que no se pierdan ninguna de nuestra información y para que estén al tanto de todos los avances y todo lo que estamos investigando para poder compartir en la comunidad, porque al final del día el conocimiento debe compartirse. Muchísimas gracias, deseamos una feliz resto de noche para todos y todas y de nuevo, Parrado, mil gracias por toda la información.